La rutina de Alessandra era una batalla constante. Desde que nació su hija Isabela, pasaba sus días entre el café caliente que preparaba para los clientes y la sonrisa cansada que regalaba a todos en el restaurante. Trabajaba como camarera, un trabajo que exigía mucho más de lo que su cuerpo podía soportar, pero era todo lo que tenía. Cada mañana comenzaba temprano, con el llanto de Isabela pidiendo a su madre que la despertara. Era una danza diaria, prepararse para ir a trabajar, acomodar a su hija en el asiento del auto y finalmente, llevar a la pequeña al restaurante, donde jugaba en un rincón mientras su madre atendía las mesas. El restaurante La Trattoria Divino estaba situado en el corazón de Milán y estaba repleto de clientes habituales amantes de la pasta fresca y el vino de la casa. Mientras Alessandra estaba atenta a los pedidos, Isabela, de 5 años, hacía lo posible por entretenerse con sus juguetes. Alessandra había aprendido a acostumbrarse a la añoranza de no poder estar al 100% con su hija, pero la vida exigía sacrificios. Era una rutina dura, pero ella nunca se quejó. La sonrisa de Isabela y los pequeños momentos de cariño entre ellas eran lo que mantenía a Alessandra en marcha cada día. En uno de esos días aparentemente normales, el restaurante estaba más concurrido de lo habitual. Había un zumbido, una energía diferente en el aire. Alessandra notó que entraba un hombre con traje oscuro, mirada segura y pasos largos. Había algo distintivo en él, un aire de alguien que estaba acostumbrado a ser notado, pero nadie allí sabía quién era. Los clientes, como siempre, estaban absortos en sus platos y conversaciones, pero algo en su comportamiento llamó nuestra atención. Se sentó en la mesa más cercana a la ventana, con vista al bullicio de la calle. Cuando Alessandra se acercó para tomar el pedido, su mirada se cruzó con la de Isabela, quien sin comprender la grandeza del momento, se acercaba al hombre. Ella era simplemente curiosa, con una mirada infantil e inocente, y se dirigió a él, sin dudarlo, con la misma espontaneidad con la que se dirigía a sus propios juguetes. Ella se acercó a él y con una dulce vocecita le dijo, «Padre». La palabra salió sin más, como si fuera algo perfectamente natural. El restaurante, que hasta entonces había estado lleno de sonidos de conversaciones, quedó en un silencio absoluto. Alessandra, que estaba lo suficientemente cerca para escuchar, se quedó congelada. El shock se apoderó de su cuerpo. Su rostro palideció y sintió una mezcla de miedo y confusión. Miró a la niña, cuyos ojos brillaban, y luego al hombre, que la miró con expresión de sorpresa, como si algo hubiera tocado un recuerdo muy lejano. El hombre, con el ceño fruncido, miró a la niña, luego a Alessandra, y luego, sin saber qué hacer, simplemente se quedó allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero la pequeña Isabela seguía sonriendo, confiada, con la misma seguridad de quien llama madre a alguien. Alessandra respiró profundamente, intentando mantener la compostura. Su corazón latía con fuerza y una ola de emociones la invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo pudo Isabela decir eso? Ella miró a la niña y vio la inocencia en sus ojos, sin darse cuenta de que esa palabra tenía el poder de poner su vida entera patas arriba. Sin quererlo, el silencio entre ellos era una barrera invisible que le impedía comprender lo que estaba sucediendo. No podía creer que algo que había estado enterrado en el pasado estuviera volviendo a la superficie, de la manera más cruel e inesperada posible. En ese momento, Alessandra tuvo que tomar una decisión rápida, continuar con su trabajo, tratando de sacudirse esa sensación abrumadora, o enfrentar al hombre, que ahora parecía ser alguien que, de alguna manera, tenía mucho más que ver con su vida de lo que estaba dispuesta a admitir. Alessandra, todavía en shock, no sabía si debía afrontar la situación inmediatamente o intentar ignorarla durante unos minutos más. Se quedó allí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Isabela, con su ingenuidad, miró al hombre con genuina curiosidad, sin comprender la complejidad de aquella interacción. Para la niña, él era solo una persona más en el mundo, pero para Alessandra, ese hombre podría ser la clave de muchos de sus miedos y dudas reprimidos. El hombre, por su parte, parecía completamente desconcertado. Miró a Alessandra con una expresión que mezclaba confusión y algo que podría describirse como una vaga pérdida de reconocimiento. Estaba claro que no estaba acostumbrado a que se acercaran a él de esa manera, y menos un niño. Sin embargo, el hecho de que Isabela le llamara padre de forma tan espontánea y natural hizo que el momento fuera aún más desconcertante. Se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiando a la chica con una intensidad que no pasó desapercibida para Alessandra. Sin saber cómo reaccionar, Alessandra se acercó, tratando de ocultar su nerviosismo. «Lo siento, ella no sabe lo que dice», dijo,
forzando una sonrisa. Pero la respuesta del hombre fue diferente de lo que ella esperaba. No dijo nada inmediatamente. Él simplemente miró a la niña con una expresión distante, como si estuviera perdido en profundos pensamientos. La escena era surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y Alessandra sintió una punzada de angustia creciendo en su pecho. No, ella tiene razón, dijo el hombre, con voz baja y tranquila, pero llena de una tensión que no podía ignorarse. Tengo que irme. Quizás deberíamos hablar más tarde. El tono de su voz fue suficiente para confundir aún más a Alessandra. Él no parecía decir esto por amabilidad ni como alguien que estuviera eludiendo una responsabilidad. Había algo más. Algo que no podía precisar exactamente, pero que la hacía querer saber más, aunque sabía que no debía involucrarse. Sus instintos le decían que dejara el pasado en el pasado y siguiera adelante con su vida, pero lo que no sabía era que el hombre frente a ella estaba a punto de cambiar el curso de todo. Isabella, con la confianza de una niña, permaneció donde estaba, mirándolo con sus grandes ojos curiosos. No tenía idea de que lo que acababa de hacer, llamarlo padre, pudiera generar una reacción tan fuerte en un hombre que aparentemente tenía algo que ver con su vida, pero que Alessandra ni siquiera sabía quién era. En el fondo, ella sentía que algo andaba mal, pero las palabras del hombre y su reacción habían arrojado todo a un estado de incertidumbre que ella no podía comprender. Por un momento, Alessandra pensó en llamar al gerente del restaurante o incluso pedir ayuda, pero pronto se dio cuenta de que eso podría hacer la situación aún más difícil. Lo último que quería era crear un escándalo. Ella volvió a mirar al hombre, que ahora estaba de pie, listo para irse, pero antes de darle la espalda, la miró directamente. «Volveré más tarde», dijo, y la certeza en sus palabras indicaba que no se estaba despidiendo para siempre. Su mirada, que antes había sido de confusión, ahora parecía tener algo más. Fue como si hubiera tomado una decisión interna. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Estuvo involucrado de alguna manera? ¿Estaba realmente preparado para afrontar lo que el destino, o quizá el azar, había traído a su puerta? Con el hombre saliendo del restaurante y la tensión en el aire, Alessandra se encontró frente a una realidad que hasta entonces no sabía que existía. Una parte de su pasado que creía haber dejado atrás, y que ahora parecía haber encontrado una peculiar forma de resurgir. Alessandra se quedó allí, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero ella no sabía realmente qué significaban. ¿Volvería más tarde? ¿Por qué? ¿Qué más había detrás de esa simple afirmación? Me sentí como si me hubieran dejado en el limbo, en un espacio borroso entre el presente y el pasado, sin saber cómo seguir adelante. Mientras tanto, Isabela, con su sonrisa inocente, no entendía el peso de la situación. Para ella, ese momento era simplemente otra interacción cotidiana. Ella había llamado a ese hombre padre, sin saber cuánto esa simple palabra podría transformar su vida, la de Alessandra e incluso la de aquel hombre desconocido. Miró a su madre confundida, como si no entendiera por qué su expresión estaba tensa. «Mamá, ¿quién es? ¿Por qué te comportas tan raro?», Isabela preguntó, con su dulce voz, sin notar la gravedad de la situación. Alessandra, incapaz de ocultar la angustia en su rostro, se inclinó para mirar a los ojos de su hija, tratando de encontrar palabras para explicar lo inexplicable. «No lo sé, hija. Creo que solo estaba confundido», respondió Alessandra con una sonrisa forzada, intentando mantener la calma, pero el corazón le latía aceleradamente. Sabía que la respuesta no era satisfactoria, pero ¿qué más podía decir? Ella no tenía todas las respuestas. Lo que sí sabía era que el hombre parecía conocerla o tener alguna relación con ella. Y eso la aterrorizó. Isabela, con la curiosidad de una niña, no aceptó muy bien la vaga explicación. Pero parecía tan serio, ¿verdad, mamá? No parecía un simple desconocido. La pregunta hizo que a Alessandra se le oprimiera el pecho, porque, en verdad, ella sentía lo mismo. Pero la idea de afrontar el pasado, de afrontar la posibilidad de que ese hombre tuviera algo que ver con su historia, parecía imposible. Ella había dejado todo atrás por una razón. Cuando el hombre se fue, una ola de alivio recorrió el cuerpo de Alessandra. Pero al mismo tiempo, una sensación de pérdida la invadió. Algo no estaba bien y ella no podía ignorarlo. Algo en ese momento pedía ser resuelto, ser desentrañado. La mañana continuó como cualquier otra. El ritmo del restaurante continuó con normalidad, con los clientes llegando y saliendo, el ruido de las conversaciones y el tintineo de las copas. Pero dentro de Alessandra todo era diferente. La presencia de aquel hombre, la reacción de la hija, la confusión,
Todo se mezcló formando un nudo difícil de deshacer. Sabía que tendría que pensar, tomar decisiones y tal vez enfrentarse al pasado de maneras que nunca imaginó que necesitaría hacerlo. Mientras Alessandra intentaba mantener la calma y continuar con su trabajo, su mente no dejaba de pensar la posibilidad de que aquel hombre, quizás sin intención, hubiera sacado a la luz algo que ella creía haber enterrado para siempre. Sabía que no podía avanzar sin resolverlo, pero al mismo tiempo, el miedo a tocar algo tan profundo le impedía tomar cualquier acción. Todo dentro de ella le decía que si iba en busca de la verdad, todo lo que había logrado hasta ese momento podría derrumbarse. Isabela, por su parte, estaba lejos de imaginar la complejidad de la situación. Para ella, el hombre era solo otro extraño que le había dado una curiosa sorpresa. Pero Alessandra sabía que, de alguna manera, su hija estaba más conectada con todo esto de lo que ella podría haber imaginado. El simple hecho de que ella hubiera llamado a ese hombre padre ya demostraba que algo misterioso estaba en juego. Y ella necesitaba descubrir qué. El día continuó, pero el peso de la conversación con aquel hombre aún flotaba en el aire, como una espesa niebla que no se disipaba. Alessandra no podía deshacerse de la sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado y que tal vez ya no pudiera controlarla. Cuando terminó la jornada laboral, se encontró sola en la cocina del restaurante, tratando de organizar sus pensamientos mientras limpiaba las mesas y preparaba todo para el cierre. El bullicio del trabajo que normalmente la distraía ahora parecía un vano intento de escapar de lo que burbujeaba en su mente. Con Isabela ya durmiendo en casa, Alessandra se sintió extrañamente sola. Sabía que necesitaba hablar con alguien, necesitaba compartir lo que había sucedido. Pero ¿quién? ¿Quién podría comprender la profundidad de esa situación? Su mejor amiga, Roberta, fue su primera opción, pero incluso ella sabía que esta historia sería difícil de aceptar. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar que de repente un hombre desconocido afirmara ser el padre de la hija de Alessandra? Fue entonces cuando sonó el teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. Era Roberta. Alessandra dudó, el peso de la duda pesaba sobre ella sobre si debía contárselo o no. Ella respiró profundamente y respondió. Hola Roberta, ¿cómo estás? Intentó ocultar la tensión en su voz. Hola, Alessandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien en el restaurante? Pareces un poco preocupada. La preocupación de Roberta era evidente. Alessandra sonrió, aunque forzadamente, pero sabía que necesitaba hablar. No vas a creer lo que pasó hoy, comenzó con la voz ligeramente temblorosa. Allí en el restaurante, algo extraño. Una mujer vino con su hija y terminó llamando padre a un hombre. Roberta, con un tono de voz curioso, respondió. Pero eso no es tan extraño, ¿verdad? Los niños a veces tienen una imaginación muy fértil. Sí, pero la situación no es exactamente así. El hombre parecía, no sé, millonario. Cuando la chica lo llamó papá, su reacción fue completamente distinta a todo lo que he visto. Alessandra hizo una pausa por un momento, dejando que el silencio entre ellas se prolongara. Ella sabía que estaba a punto de contar algo que podría cambiarlo todo. No sé, Roberta parecía tener algún tipo de conexión conmigo. Algo más que un simple desconocido. Me sentí incómoda, no entendía bien qué había pasado. La amiga se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que había dicho Alessandra. Espera, ¿dices que parecía conocerte? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Sí, exacto. Parecía saber algo sobre mí. Algo sobre mi pasado. Y ahora la chica, que ni siquiera lo conoce bien, lo llama papá. No sé si es coincidencia o si hay algo más. Roberta respiró profundamente, visiblemente preocupada. Alessandra, esto es serio. No creo que debas ignorarlo. Quizás sea buena idea averiguar quién es, qué quiere realmente. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Roberta. Es que no quiero remover el pasado. Podría sacar a la luz cosas que preferiría mantener enterradas. Alessandra sintió una punzada de miedo. La verdad era que no estaba preparada para enfrentarse a algo que podría destruir todo lo que había construido. Pero al mismo tiempo, sabía que era imposible ignorar lo que tenía delante. Roberta fue firme, tienes que investigar. Si tiene algo que ver con tu pasado, tienes que averiguarlo. Si está dispuesto a involucrarse, quizás sea hora de que tú también lo hagas. Alessandra sabía que Roberta tenía razón. Ya no había escapatoria. Esa historia había comenzado y ella no podía ocultarse para siempre. ¿Qué le deparaba el destino? Ella no lo sabía, pero ya no podía vivir en la incertidumbre. Necesitaba entender qué quería ese hombre y qué papel desempeñaba en su vida.
incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas del pasado. Cuando colgó el teléfono, un escalofrío le recorrió la espalda. Alessandra miró la casa vacía, la habitación donde dormía Isabela. Ella sabía que la respuesta al misterio podría cambiarlo todo, pero no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. En el fondo, se preguntaba si al intentar desentrañar lo sucedido, terminaría abriendo una caja de Pandora que tendría consecuencias irreparables para su vida y la de su hija. Pero no había vuelta atrás. Ella tenía que descubrirlo. Y este viaje, lleno de miedo y curiosidad, apenas comenzaba. Al día siguiente, el sol apenas había tocado los tejados de Roma cuando Alessandra se despertó con el corazón acelerado. La conversación con Roberta aún resonaba en su mente como un tambor lejano. Isabela, todavía adormilada, se movió a su lado, ajena al tumulto que se formaba en el pecho de su madre. Era sábado, el único día de la semana en el que Alessandra no trabajaba en el restaurante y podía dedicarse por completo a su hija. Pero esa mañana, una urgencia diferente la consumía. Necesitaba descubrir quién era ese hombre. Mientras preparaba el desayuno, se le ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si este millonario no fuera solo un extraño con una reacción emocional? ¿Y si él supiera algo, un secreto del pasado que involucraba a la propia Isabela? Le sirvió la niña leche tibia, intentando ocultar la tensión tras una sonrisa. Hoy vamos a dar un paseo, Isa. Solos los dos. La niña sonrió, todavía con el cabello revuelto y la camisa del pijama un poco torcida, y respondió con la inocente emoción de quien solo quiere estar al lado de su madre. ¿A dónde vamos, mamá? Vamos a explorar. Alessandra había decidido ir al restaurante, incluso en su día libre. Necesitaba mirar los registros, revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Necesitaba encontrar alguna pista sobre el hombre. Si no sabía su nombre, tal vez podría averiguarlo en la reserva. Alguna tarjeta, un número de teléfono, una pista que la llevaría hasta él. Con Isabela de la mano, recorrió con paso decidido las estrechas calles de la ciudad. La brisa de la mañana traía el olor a pan fresco y el murmullo lejano de fuentes y campanas. Al llegar al restaurante, le pidió al gerente que le permitiera acceder a los registros del sistema. Era inusual que alguien hiciera esto en un día libre, pero Alessandra tenía buenas relaciones allí. Utilizó la excusa de que estaba comprobando una inconsistencia en el cierre de la caja registradora. Accedí a la terminal. Has introducido tu contraseña. En la pantalla aparecieron imágenes de la noche anterior. Clientes entrando y saliendo, camareros apurados, sonrisas falsas, hasta que apareció la escena. Allí estaba él. Alto, traje impecable, mirada dura. La mujer que está a su lado, posiblemente una compañera o socia. Y su expresión cuando vio a Isabela. Ella pausó el vídeo en ese preciso momento. Parecía paralizado. Ojos vidriosos. Boca medio abierta. Un dolor casi invisible cruzó su rostro, como si algo se hubiera roto dentro de él. En el sistema de reservas encontró el nombre, Leonardo Bellandi. El formulario decía poco. Cliente VIP, solía almorzar allí durante reuniones de negocios. Persona de negocios. No hay ningún teléfono listado, pero el nombre resonó en la memoria de Alessandra como un susurro lejano, algo que no había escuchado en más de 7 años. Cerró los ojos y por un segundo se transportó al pasado. Un pequeño apartamento, olor a pintura fresca, sueños recién creados. Ella recordó el nombre. Recordó quién era. Leonardo no era un extraño. Él era el hombre que Alessandra había conocido en otra vida, en un verano que prometía amor pero terminó en silencio. Y ahora él estaba allí, frente a ella, frente a su hija. El padre que Isabela nunca supo que tenía. Alessandra sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que había que tomar una decisión, y rápidamente. ¿Pero qué decirle a la hija? Y, lo más importante, ¿qué decirle a Leonardo, ahora que había regresado a sus vidas como una sombra que el pasado se empeñaba en proyectar sobre el presente? Al día siguiente, Alessandra se despertó con un peso en el pecho aún mayor que el día anterior. El descubrimiento del nombre Leonardo Bellandi no le trajo paz, sino más bien un torbellino de recuerdos, miedos y dudas. Caminaba por la casa como un alma inquieta, tratando de mantener el rostro sereno para no asustar a Isabela, pero por dentro se sentía al borde del colapso. Se sentó en el borde de la cama y miró fijamente su teléfono celular. El contacto de Roberta estaba allí, y después de unos minutos de duda, decidió llamar. Necesitaba a alguien en quien poder confiar. Cuando Roberta respondió, su voz fue como un alivio. Alessandra se sinceró sobre todo. Ella le contó su nombre, su pasado, el verano en el que conoció a Leonardo y cómo le había desaparecido sin avisar,
sin explicaciones, sin saber de su embarazo. ¿Crees que él realmente podría ser el padre? Roberta preguntó en voz baja, casi como si no quisiera creerlo. No lo creo. Lo sé. Alessandra respondió sin dudarlo, su tono serio y firme. Lo reconocí en sus ojos. No fingía. Vio a Isabela, y algo en su interior se quebró. Roberta se quedó en silencio por unos momentos. Luego respiró profundamente. Vas a tener que hablar con él, Alessandra. Esto no puede seguir así. Él necesita saberlo. Y Isabela también. Esas palabras pesaban como piedras. Alessandra no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicarle a su hija que su padre no era una ausencia sin rostro, sino un hombre de carne y hueso que ahora estaba de regreso? ¿Y cómo enfrentar a Leonardo después de tanto tiempo? Entonces decidió escribir una carta. Ni un mensaje de celular, ni una llamada telefónica. Necesitaba que sus palabras fueran mesuradas, profundas, claras, y una carta parecía la única forma de lograrlo. Se sentó a la mesa de la cocina, apartó las facturas y los folletos y comenzó a escribir. Leonardo, quizá no me recuerdes. O quizás sí, pero has enterrado nuestros recuerdos en lo más profundo de tu mente, donde se almacena todo lo que duele. Escribió durante más de una hora. Releído, borrado, reescrito. Y al final, con manos temblorosas, metió todo en un sobre blanco. Junto a la carta, una sola fotografía, Isabela durmiendo, con el cabello enredado y una leve sonrisa en el rostro. La imagen decía más que cualquier palabra. Ella sabía dónde entregarlo. Leonardo solía ir al restaurante todos los lunes, alrededor del mediodía. Era el único estándar que tenía para guiarse. Decidió entonces que el lunes siguiente ella misma le entregaría el sobre. No habría intermediarios. No habría excusas. Era hora de afrontar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Esa noche, acostada con Isabela abrazada a su cuerpo, Alessandra cerró los ojos y trató de imaginar cómo sería la vida después de eso. ¿Habría cambiado? ¿Estarías dispuesto a emprender algo que nunca supiste que existía? ¿O le daría la espalda, como lo había hecho en el pasado? El reloj marcaba las 2:37 de la mañana cuando finalmente se quedó dormido. Él sobreyacía sobre la mesa de la cocina, esperando el momento adecuado para girar el hilo que cambiaría para siempre el destino de 3 vidas. El lunes amaneció con una ligera niebla sobre Milán. Alessandra se levantó temprano, preparó su uniforme de trabajo y vistió a Isabela con más cuidado que de costumbre. Un vestido azul marino con pequeños lazos blancos, el cabello recogido en 2 trenzas apretadas. La niña parecía feliz, ajena a lo que esa mañana significaba para su madre. Mientras caminaban por las aceras mojadas, Alessandra sintió que su corazón latía demasiado fuerte, como si quisiera saltar de su pecho. En la bolsa, el sobre con la carta y la fotografía pesaba más que un ladrillo. Cada paso era una duda. ¿Y si hubiera cambiado demasiado? ¿Qué pasaría si fingieras no recordar? O peor aún, ¿qué pasaría si usted recordara, pero rechazara cualquier tipo de conexión? El restaurante estaba tranquilo, como era habitual un lunes. Alessandra colocó a Isabela en una pequeña mesa reservada con lápices de colores y papel. Luego respiró profundamente y se dirigió al mostrador con el sobre entre los dedos. Cada cliente que entraba le revolvía el estómago. Y luego, a las 12:04, apareció Leonardo Bellandi. Entró con un blazer gris claro y una camisa de lino, su cabello castaño más gris que antes, pero con esa misma mirada firme y atenta. Se detuvo en la puerta por un segundo, como si buscara a alguien, hasta que sus ojos se posaron en ella. Alessandra miró hacia otro lado por un breve momento, pero pronto recuperó el control y caminó hacia él. Señor Bellandi, ¿puedo hablar unas palabras antes de que se siente? Le pareció extraña la formalidad, pero asintió con un pequeño gesto. Ella le extendió el sobre. Esto es algo que necesitas leer con atención. Solo. Es importante. Leonardo tomó el sobre, sorprendido, y la miró a la cara como tratando de descifrarlo. Luego asintió nuevamente, sin decir palabra. Se dirigió a una de las mesas en la esquina de la habitación. Se sentó, colocó el sobre la mesa, pero no lo abrió inmediatamente. Él solo pidió un café. Mientras Alessandra servía a otras mesas, sus ojos volvían constantemente hacia él. Hasta que finalmente vio a Leonardo romper el sello. Sacó la carta con cuidado y comenzó a leer. Junto a la carta, recogió la fotografía. Tomó unos pocos segundos. Su mirada se fijó en la imagen de Isabela. Su expresión cambió. Primera sorpresa, luego confusión, y finalmente, algo que reconoció, dolor. Él miró hacia arriba. Buscó a Alessandra en el pasillo. Sus miradas se cruzaron.
Y allí, en ese momento, no hubo necesidad de decir una sola palabra. Ambos sabían que este era el punto de inflexión. Leonardo se levantó, se acercó al mostrador y pidió hablar con ella en privado. Caminaron juntos hacia la trastienda, un pequeño almacén con paredes estrechas y olor a pasta fresca. Él todavía tenía la carta en sus manos. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Su voz era baja, pero cargada. Alessandra miró al suelo por un momento, luego volvió la mirada hacia él, con firmeza. Porque tampoco sabía que te habías ido para siempre. ¿Por qué desapareciste, Leonardo? Y yo crié a Isabela sola. No te busqué porque pensé que nunca querría saberlo. Hubo silencio. Un silencio que duró más de lo debido. ¿Y ahora? Preguntó, casi como si se estuviera poniendo a prueba. Ahora decides qué vas a hacer con ello. Y sin esperar respuesta, lo dejó allí. Solo, con la letra, con la verdad y con el peso de una paternidad que llegó tarde, pero no sin propósito. Leonardo permaneció en aquella pequeña habitación durante largos minutos. El estrecho ambiente parecía sofocarlo, y la carta, ahora arrugada en sus manos, era como un ancla que lo arrastraba hacia un pasado que creía haber enterrado. Cuando finalmente se fue, no regresó a su escritorio. Caminó lentamente hacia la pequeña mesa donde Isabela, todavía distraída con sus lápices de colores, dibujaba flores y casas. Se quedó allí, observando durante unos segundos. Había algo en la muchacha, quizás la expresión de su mandíbula, la forma en que fruncía el ceño en concentración, que era innegablemente suyo. Un espejo infantil de un hombre que ni siquiera sabía que había dejado una huella en el mundo. ¿Puedo ver lo que estás dibujando? Preguntó en voz baja. Isabela miró hacia arriba, con ese brillo curioso en sus ojos. Por supuesto. Este es mi jardín, dijo orgullosa, mostrando el papel con una mezcla de garabatos verdes, rosas y un cielo azul exagerado. Lo hice para mi mamá, y también para mi papá. Leonardo tragó saliva con fuerza. ¿Y dónde está tu papá? Se aventuró. La respuesta llegó rápidamente, como un disparo inocente. No lo conozco, pero mamá dijo que era bueno. Que tal vez algún día aparezca. Y entonces, como si algo en ella presentiera la verdad, añadió, ¿te pareces a él? Leonardo se agachó lentamente, llegando a su altura. Se hizo un breve silencio e Isabela volvió la mirada hacia él. ¿Estás bien? Sonrió, una sonrisa rota, pero genuina. Creo que estoy tratando de entender todo esto. Ella frunció el ceño como si no entendiera muy bien. Y luego preguntó, ¿tienes hijos? La pregunta lo desarmó por completo. Dudó, pero respondió con sinceridad. No, no que yo supiera. Ella se encogió de hombros y volvió a dibujar una flor. Entonces tal vez puedas ser mi papá. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho con ternura. Leonardo no sabía qué decir. Se levantó lentamente y miró a Alessandra al otro lado de la habitación, que observaba todo con la respiración contenida. Estaba lista para interrumpir, lista para proteger. Pero él simplemente se puso la mano sobre el corazón, con una mirada llena de una mezcla de dolor, sorpresa y cariño. Dijo suavemente. Quizás pueda. Y en ese momento, el juego cambió. Ya no se trataba solo de verdades reveladas o errores del pasado. Ahora, la cuestión era qué hacer con todo aquello. Sobre nuevos comienzos. Sobre un hombre que no sabía que faltaba una parte de él. Hasta que le encontró garabateando flores en un trozo de papel en la esquina de un restaurante común y corriente. Esa misma noche, mientras los últimos clientes salían del restaurante y los camareros guardaban las sillas y cerraban las cuentas, Alessandra limpiaba las mesas con gestos mecánicos, como si estuviera allí solo en cuerpo, mientras su mente vagaba por un torbellino de recuerdos. Las palabras de Leonardo, la forma en que miró a Isabela, todo eso la inquietó de una manera que no esperaba. Durante 7 años ella mantuvo una certeza, que a él no le importaría, que desaparecer era lo mejor para todos. Pero ahora, al ver a aquel hombre destrozado, casi sin fundamento ante la verdad, algo en ella se conmovió. Leonardo la esperaba en la puerta del restaurante, con las manos en los bolsillos y la mirada en el suelo. Cuando ella se fue, los dos se quedaron mirando durante unos segundos. El silencio era pesado, pero inevitable. Luego dijo, ¿por qué no me lo dijiste nunca? Alessandra respiró profundamente. Ella sabía que esa pregunta vendría, pero el dolor de escucharla era más profundo de lo que pensaba. Porque no sabía cómo reaccionarías, dijo con sinceridad. Rompimos tan bruscamente, Leonardo. Yo estaba embarazada, asustada, y tú ya habías hecho tu elección, tu carrera, tu vida lejos de aquí. Él asintió, como aceptando la acusación, pero con el pecho apretado.
El pasado parecía gritar, pidiendo retractación. Me equivoqué, sí, pero merecías saberlo. Ella también era mi hija. Lo sé, respondió ella con lágrimas en los ojos. Y no pasa un solo día sin que me preguntes si hice lo correcto. ¿Y ahora? Preguntó en voz baja, llena de miedo infantil. Ella dudó. Quería protegerlo, quería proteger a Isabela. Pero también quería, quizás por primera vez, dejar de correr. Ahora, no lo sé. Hizo una pausa. Pero a Isabela le gustabas. Y vi la forma en que la mirabas. Eso no se puede enseñar, Leonardo. Se acercó un poco más. Déjame intentarlo, eso es todo. No como un extraño. Déjame ser parte de ello, poco a poco. De cualquier forma posible. Alessandra permaneció en silencio. Su corazón latía rápidamente, como si estuviera a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Lo pensaré, respondió ella mirándolo a los ojos. Y se fue, dejando a Leonardo allí, solo, pero extrañamente esperanzado. Por primera vez en muchos años, sintió que algo nuevo estaba creciendo dentro de él. Algo que ya no se podía ignorar, el deseo real de ser padre. A la mañana siguiente, el restaurante todavía estaba cerrado cuando apareció Leonardo. En sus manos llevaba un ramo de girasoles, las flores favoritas de Alessandra, y una pequeña caja envuelta en papel dorado. No fue solo un regalo, fue un intento de demostrar que estaba dispuesto a empezar de nuevo, con calma, paso a paso. Desde el otro lado de la acera, observó cómo Alessandra llegaba con Isabela de la mano. La niña corría adelante, llena de energía, con su mochila a la espalda y un lazo rojo en el pelo que ondeaba como una bandera al viento. Tan pronto como Isabela vio a Leonardo, sus ojos se iluminaron. Ella corrió hacia él y lo abrazó fuertemente alrededor de las piernas, como si esa conexión siempre hubiera existido. Leonardo se inclinó y le entregó la pequeña caja. Un pequeño regalo para ti. Espero que os guste. Isabela lo abrió allí mismo. En el interior, un estuche de pintura con pinceles, pinturas y un bloc de papel. Sus ojos se abrieron y dejó escapar un pequeño grito. Me encantó. Mamá dijo que tú también pintas. Leonardo sonrió. Ese intercambio simple e inocente hizo que su corazón casi explotara. Alessandra se acercó lentamente. Todavía desconfiada, todavía alerta, pero había algo en los gestos de Leonardo que la hizo bajar la guardia. Sus ojos se movieron rápidamente del presente al ramo de girasoles. Se quedó sin palabras por un segundo. Me acordé de que te gustaban, dijo con una sonrisa tímida. Ella sostuvo las flores, respiró el aroma fresco y algo dentro de ellas se calmó. Aún no era el perdón. Aún no había una aceptación completa. Pero fue el primer paso hacia algo posible. Durante el día, Leonardo pasaba más tiempo allí. Ella ayudaba en la cocina, organizaba los pedidos, siempre que era posible, se sentaba con Isabela y dibujaba con ella. La gente en el restaurante, clientes, empleados, incluso vecinos, comenzaron a notar la presencia constante de ese hombre bien vestido, ahora con delantal y una sonrisa en el rostro. Y murmuraban, curiosos, sobre aquella historia que se desarrollaba ante los ojos de todos. Alessandra, a su vez, se encontró mirando desde lejos. Los observó a ambos como si estuviera viendo un cuadro siendo pintado lentamente. Surgen nuevos colores, líneas suaves que corrigen las manchas del pasado. Por primera vez, se permitió preguntarse, ¿qué pasa si esto funciona? A medida que pasaban las semanas, la rutina del restaurante cambiaba. Leonardo ya no era solo un visitante ocasional. Ahora era parte de la maquinaria del lugar. Llegaba temprano, me ponía el delantal, ayudaba a preparar los ingredientes, limpiaba las mesas e incluso me encargaba de la caja registradora. Pero fue en el intervalo entre pedidos que más brilló, sentado junto a Isabela, enseñándole a pintar sombras en los árboles, profundidad en los rostros e incluso a crear historias para sus dibujos. La niña lo llamó papá con tanta naturalidad que todos a su alrededor sintieron una opresión en el pecho. Alessandra, poco a poco, dejó caer su resistencia. Todavía había dolor, todavía había preguntas sin hacer, pero los gestos de Leonardo eran constantes, pacientes. Él no la presionó, no le exigió nada. Simplemente permaneció allí, firme, como alguien dispuesto a reconstruir algo, aunque fuera ladrillo por ladrillo. Fue entonces cuando una mujer apareció en el restaurante. De cabello oscuro, alto, con una postura elegante y una mirada penetrante. Su nombre era Beatriz, la ex prometida de Leonardo. Su llegada rompió el frágil equilibrio que se estaba formando. Sin andarse con rodeos, se acercó a Leonardo delante de todos y le dijo en voz alta: «¿Entonces aquí es donde te escondes?»
¿Cambiaste toda tu vida por una camarera y una hija que ni siquiera sabes que es tuya? El silencio en el restaurante fue inmediato. Isabela miró confundida, sin entender quién era aquella mujer. Alessandra, a su vez, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por la acusación, sino por la certeza de que Leonardo nunca lo había contado todo. Leonardo intentó calmar a Beatriz, pero ella no quería hablar. Quería exposición, quería venganza. Ella lo acusó de abandonarla, de huir de sus responsabilidades e incluso insinuó que esa nueva vida no era más que un capricho pasajero. Alessandra, sintiendo la humillación subir por sus venas, se acercó a Beatriz y con una calma cortante, le dijo: «Puede que haya sido camarera, señora, pero la dignidad no se compra con un anillo de diamantes». Beatriz rió con desdén y se fue, dejando un rastro de tensión en el aire. Leonardo intentó explicarlo, pero Alessandra simplemente negó con la cabeza. Ahora bien, no se trataba solo de perdón, se trataba de confianza. Y sabía que tendría que rehacer ese cálculo ella misma. En los días siguientes a la visita de Beatrice, el restaurante cayó en un denso silencio. La sonrisa habitual de Isabela había desaparecido. Alessandra, por más que intentaba mantener la compostura, trabajaba como una máquina, eficiente, pero sin alma. Leonardo había desaparecido. Desapareció durante la noche, dejando solo una simple nota en el casillero de empleados: «Necesito tiempo. No quiero hacerte más daño». Alessandra se tragó su orgullo, pero algo dentro de ella estaba empezando a desmoronarse. Ya no se trataba de Leonardo, se trataba de la hija que todos los días preguntaba dónde estaba su papá. Isabela lo dibujaba en hojas de papel, hablaba de él con los clientes, esperaba apoyada en la ventana al final de cada tarde. El vacío que dejó Leonardo fue mayor que cualquier ausencia anterior. Pero entonces, una mañana gris, el restaurante estaba casi vacío cuando un coche negro se detuvo frente a él. Leonardo cayó. Fue diferente. Más delgado, con ojeras, pero mirada decidida. En sus manos llevaba una carpeta y un sobre. Llamó a Alessandra para hablar, no entre los clientes, sino en la terraza trasera, donde solían tomar café en sus tardes libres. «Me fui porque me di cuenta de que no podía pedirte confianza si no estabas dispuesto a abrirte a todo», dijo, colocando la carpeta en sus manos. «Aquí están los documentos. Me hice la prueba de ADN. Isabela es mi hija. Y lo que es más, dejé todo lo que tenía con mis abogados. La empresa ahora está en manos de mi hermano. Quiero empezar desde cero. Aquí, contigo. Si todavía me quieren». Alessandra abrió el sobre. Allí estaba el resultado oficial del examen. Confirmado. Isabela era la hija de Leonardo. Ella respiró profundamente. No había música, no había público. Solo dos adultos enfrentando la decisión más importante de sus vidas. Ella no dijo nada. Ella simplemente lo miró a los ojos y, por primera vez en años, lloró. No de tristeza, pero de alivio. Esa noche, por primera vez, la familia cenó junta. No es perfecto, no sin cicatrices. Pero es cierto. Isabela dibujó una nueva figura en la pared del restaurante, 3 manos abrazadas bajo un cielo lleno de estrellas. Y escribió con letras torcidas: «Ahora somos nosotros». Si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento te viste en los zapatos de Alessandra, o sentiste en tu corazón el peso del perdón, el coraje o la familia, entonces este canal es para ti. Aquí contamos historias que tocan tu alma y te hacen reflexionar sobre la vida de una manera diferente. Regístrate ahora, porque cada semana hay una nueva historia intensa y sorprendente, llena de giros y lecciones profundas. Y si has llegado hasta aquí es porque algo te tocó el corazón. Así que deja un me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar esto, y comenta a continuación: ¿qué harías en el lugar de Alessandra? Tu interacción es lo que mantiene vivo este canal. Crezcamos juntos hasta el próximo episodio.